En lo profundo de las selvas y manglares del sur de Asia, una criatura majestuosa reina con una fuerza silenciosa y una mirada imponente. El tigre de Bengala, el emperador de la jungla. Con su característico pelaje anaranjado y rayas negras, este depredador solitario es símbolo de poder y belleza. Durante siglos ha inspirado leyendas y mitos, pero también ha enfrentado la amenaza constante de la extinción. Hoy exploraremos el mundo del tigre de Bengala, un animal tan feroz como vulnerable. Acompáñanos en esta saga épica, donde exploraremos la vida y la lucha del tigre de Bengala en la jungla, donde el rugido del tigre aún resuena, recordándonos el delicado vínculo entre el hombre y la naturaleza. El tigre de Bengala, una subespecie del majestuoso Panthera tigris, ha residido en estas tierras durante miles de años. Sus dominios abarcan desde los bosques tropicales de India, Nepal y Bután, hasta los desafiantes manglares del Sundarbans en Bangladesh, el único lugar donde los tigres se han adaptado a vivir en un ecosistema de marea salobre. Su hábitat varía de selvas tropicales espesas, a pastizales abiertos y manglares costeros. El tigre de Bengala ha desarrollado una increíble capacidad de adaptación, ajustando su dieta, su comportamiento y sus estrategias de supervivencia a la topografía y condiciones locales. En los manglares del Sundarbans, el mayor bosque de manglares del mundo, los tigres de Bengala se han adaptado a cazar presas tanto en tierra firme como en los canales acuáticos. Aquí enfrentan la marea cambiante y la salinidad del agua, que han influido en su comportamiento y dieta, lo que los convierte en una subespecie única entre los félidos. A medida que los bosques disminuyen y los humanos expanden sus territorios, el hábitat del tigre de Bengala se fragmenta. Los incendios forestales, la deforestación para la agricultura y la expansión de las áreas urbanas están erosionando lentamente su hogar, obligándolos a competir por espacio y recursos. Un conflicto que frecuentemente termina en tragedia, tanto para humanos como para tigres. Pero el tigre de Bengala ha demostrado ser resiliente y adaptable, aunque su futuro está intrínsecamente ligado a la preservación de su hábitat. Lo que suceda con las selvas y los manglares determinará el destino de uno de los depredadores más icónicos del planeta. El tigre de Bengala, con su pelaje anaranjado y rayas negras, es más que un símbolo de belleza salvaje. Es una máquina biológicamente perfecta para la caza y la supervivencia. Desde la punta de sus orejas hasta sus poderosas patas, cada parte de su anatomía está diseñada para un propósito: cazar, dominar y sobrevivir. Con hasta 3 metros de longitud y un peso de más de 250 kilos, el tigre de Bengala es uno de los félidos más grandes del mundo. Sus rayas únicas para cada individuo le brindan camuflaje,
mimetizándose con los rayos de sol y las sombras que atraviesan la densa vegetación de su hogar. Estos patrones lo convierten en un cazador invisible, acechando sin ser detectado. Los tigres tienen una visión nocturna 6 veces mejor que la de los humanos, permitiéndoles cazar en la oscuridad de la jungla. Sus ojos grandes y redondos están especialmente adaptados para captar el mínimo rayo de luz en la penumbra. Sus garras retráctiles son herramientas perfectas para atrapar y sostener a su presa, mientras que sus colmillos, que pueden medir hasta 10 centímetros, están diseñados para desgarrar carne con precisión letal. Las patas delanteras musculosas no solo son esenciales para capturar presas, sino también para trepar y nadar. El tigre de Bengala es un depredador solitario y territorial. Un tigre macho puede controlar un territorio de hasta 100 kilómetros cuadrados, mientras que las hembras ocupan áreas más pequeñas. Estos territorios están marcados con orina y arañazos en los árboles, dejando una señal clara a otros tigres de que esa área ya tiene dueño. Aunque son principalmente solitarios, los tigres interactúan entre sí cuando es necesario, como en el caso de una madre cuidando a sus cachorros. La tigresa es ferozmente protectora, dedicando hasta 2 años a enseñar a sus crías las técnicas de caza y supervivencia. El tigre es un maestro del sigilo y la paciencia, y rara vez se enfrenta a otros animales, excepto cuando caza. En esas pocas ocasiones, el tigre de Bengala ha sido visto enfrentándose a osos, o incluso leopardos. El tigre de Bengala, tan majestuoso como mortal, es una obra maestra de la evolución. Pero incluso el depredador más poderoso depende del equilibrio de su entorno. La historia del tigre de Bengala comienza en la oscuridad de la selva, en un refugio oculto donde la vida emerge en silencio. La tigresa, el pilar de la supervivencia de esta especie, da luz a una camada de entre 2 y 4 cachorros después de un periodo de gestación de unos 105 días. En ese momento, comienza una travesía peligrosa en un mundo donde solo los más fuertes sobrevivirán. Durante las primeras semanas de vida, los cachorros dependen completamente de su madre. Pues durante los primeros 10 días sus ojos permanecen cerrados, y su única conexión con el mundo exterior es el calor y el cuidado de la tigresa. Ella es su protectora, su maestra y su única oportunidad de supervivencia. Los cachorros son completamente dependientes de la leche materna durante los primeros 3 o 4 meses. La tigresa los amamanta, los cuida y defiende ferozmente, manteniéndolos a salvo de amenazas externas.
Con el paso de los meses, los cachorros empiezan a explorar el mundo más allá del refugio. Y en unos meses más, estos pequeños se convertirán en subadultos y la etapa de aprendizaje será primordial. En este tiempo crucial, la tigresa los guía y les enseña las habilidades que necesitarán para sobrevivir en la selva. Aprender a cazar no es solo una cuestión de instinto, sino de práctica. Los jóvenes tigres observan a su madre, y poco a poco van perfeccionando su técnica de acecho y ataque. Y es a través del juego que los cachorros desarrollan habilidades esenciales para la caza, como el acecho y la lucha. A partir de los 6 meses, la tigresa comienza a llevar a los cachorros a sus primeras cacerías. Aunque al principio solo observan y aprenden, pero a medida que crecen, comienzan a participar activamente en la captura de presas pequeñas. Al alcanzar los 2 años de edad, los jóvenes tigres están listos para enfrentar el mundo por su cuenta. Este es un momento decisivo en su ciclo de vida. La mayoría se dispersa y busca su propio territorio, una tarea peligrosa y llena de incertidumbre. Solo los más fuertes y astutos lograrán reclamar un espacio en la vasta selva, mientras otros perecerán en el intento. Los machos suelen establecer territorios más grandes que las hembras, y pueden llegar a recorrer grandes distancias en busca de un área libre. El establecimiento de un territorio propio es clave para su éxito reproductivo. Al llegar a la adultez, el ciclo de vida continúa. Los tigres de Bengala son animales solitarios, que solo se reúnen durante el apareamiento. Tras un breve encuentro, la tigresa quedará sola nuevamente, esta vez con la responsabilidad de criar a sus nuevos cachorros. El ciclo de vida del tigre de Bengala es una historia de resiliencia, aprendizaje y supervivencia. Cada nuevo cachorro que nace representa una pequeña victoria en la lucha por la supervivencia de esta especie. Pero su éxito depende de la protección de sus territorios y del delicado equilibrio de su entorno natural. El majestuoso tigre de Bengala, rey de la selva, enfrenta su mayor desafío: la supervivencia en un mundo que cambia más rápido de lo que su especie puede adaptarse. El tigre de Bengala enfrenta amenazas que van más allá de su entorno natural: la pérdida de hábitat, la caza furtiva y el conflicto con los humanos. El tigre de Bengala, un símbolo de fuerza, belleza y misterio, ha dominado las selvas de Asia durante siglos. Pero hoy, su lucha por sobrevivir nos recuerda nuestra responsabilidad como guardianes de la naturaleza. La conservación de su hábitat, la protección contra la caza furtiva y la educación sobre la coexistencia son los pilares que definirán el futuro de este majestuoso depredador. Cada esfuerzo, cada acción para preservar al tigre de Bengala, es un paso hacia un futuro, donde el rugido de este gran félido continúe resonando en los corazones de nuestras selvas.
El destino del tigre está en nuestras manos, y con él, el equilibrio de la naturaleza misma. El tigre de Bengala, el rey de la selva. Su historia es la nuestra. Protegerlo es proteger nuestro legado natural. Cada tigre que se pierde no es solo un animal que desaparece, sino un símbolo de la fragilidad de los ecosistemas que compartimos. Debemos proteger a este rey silencioso y preservar el equilibrio del mundo salvaje.